Bueno, muy buenas noches a todos los puntuales asistentes a a nuestras actividades de aperturas en psicoanálisis. Llevamos ya cerca de 3 años con este movimiento que, como ya todos saben, busca abrir el psicoanálisis eh, de a la comunidad, abrir el psicoanálisis que tradicionalmente está de alguna forma encerrado o guardado en las instituciones psicoanalíticas, y un poco nuestra idea ha sido tener un mayor contacto para, pues, que todos los interesados en el psicoanálisis puedan tocar temas de mucha actualidad con este enfoque psicoanalítico. Para, para este año tenemos pues muchísima ilusión en poder trabajar diferentes temas y consolidar aún más pues, diferentes aspectos del psicoanálisis en, en Colombia, y en la proyección que queremos darle en la comunidad eh, académica, intelectual colombiana, para entender los temas y para ir también formando mejores, pues dando mejores elementos de juicio para entender todas pues, la problemática actual, y desde luego las problemáticas individuales que tienen que ver con la salud mental de, de, pues, de nuestros países y de Colombia en particular. Para iniciar este año nuestras actividades, hemos programado nuestra sexta cátedra de aperturas, que precisamente, como comentaba hace un rato Inés, tiene el tema de las pasiones. Esta cátedra tiene un antecedente. Empezamos a pensar en esta actividad a raíz de un seminario que dimos con los candidatos de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, sí, la Asociación Psicoanalítica de Córdoba de Argentina, donde nos invitaron a dar un seminario sobre este tema. Entonces, nos pareció muy interesante. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora trabajar con todos estos colegas de Argentina, y, y decidimos compartir también esta experiencia para iniciar este año con ustedes. Eh, eh, Iniciamos pues con el doctor Carvajal la, nuestra actividad. Él nos va a hablar sobre el tema de los sentires del alma. El próximo 27 de febrero viene la conferencia de Luis Fernando Ruz, una presentación de Luis Fernando, que nos va a hablar sobre el amor de transferencia. El 5 de marzo yo les haré una presentación sobre el sentimiento inevitable de lo trágico. El 12 de marzo, Ricardo Yamín nos hablará sobre la manía, la depresión y la melancolía. El 19 de marzo, Luis Fernando nuevamente nos va a hablar sobre las pasiones féminas. Y el 2 de abril, el doctor Alberto Ferguson nos va a traer un tema de una presentación sobre las emociones en política. Para finalmente el 9 de abril trabajar una mesa redonda entre todos nosotros alrededor del tema del porvenir de las pasiones. Entonces, pues vamos a iniciar con la presentación del doctor Carvajal sobre el tema de los sentires del alma. No lo presento, creo que ya todos lo conocemos ampliamente, y entonces dejo a Guillermo
con con esta presentación que seguramente vamos a poder discutir después de sus palabras, de su presentación, para poder hacer un diálogo muy enriquecedor como siempre ha sido en las ocasiones en que nos encontramos. Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, Camilo. Em, sí, es muy emocionante volver a encontrarnos con todos nuestros amigos. Mm, y entrando en este sexto ciclo de nuestra, de la doble actividad que hemos hecho de conferencias y cátedra. La cátedra más centrada sobre los asuntos psicoanalíticos clásicos y las conferencias pues más amplias en nuestras temáticas, pero siempre con ese hilo conductor, con esa columna vertebral psicoanalítica que nos acompaña. Columna vertebral lo más libre posible que podamos, ¿no? Yo esta semana, cuando mandamos la invitación, la doctora Nora Ruiz, neuróloga, me escribió diciéndome, uy, pero va a hablar sobre todo el psicoanálisis. Y a mí me dio risa. No, le escribí que no era, yo no iba a hablar de todo. Pero ahora que me metí en el tema, creo que vamos a tocar demasiadas cosas más allá del psicoanálisis todavía con el cuento Los sentidos del alma. Es un tema que a mí me ha apasionado, ¿no? Hace muchos años estoy tocando el tema, dictando conferencias sobre el tema que me interesa, ¿no? Como es el cuento de los sentimientos. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces, por eso llamamos esta conferencia Los sentidos del alma, ¿no? Y vamos a empezar con lo más ordenadamente posible que el tema nos permite, definiendo cosas, ¿no? Cuando enviamos la invitación, pues estábamos hablando de 4 niveles, por decirlo de alguna manera, que nos interesa desde el punto de vista psicoanalítico mirar los sentimientos, ¿no? Uno, pues lo que llamamos las emociones, y ese es un mundo absolutamente absorbente y profundo, de mucha profundidad, ¿no? Los afectos, los vínculos y las relaciones. Entonces, claro, el tema es no solamente psicoanalítico, el tema se extiende a muchos campos, ¿no? Tratamos de definir, como de precisar términos, ¿no? Entonces yo traje unas definiciones, la definición de sentimiento, y traje la definición del diccionario para luego hacer definiciones operativas y compararlo uno con lo otro y poderlos comentar y poderlos comentar críticamente, ¿no? ¿Qué dice el DRAE de los sentimientos? Un sentimiento es una impresión y movimiento que causan en el alma las cosas espirituales. Lo bello, ¿no? Movimiento que causan en el alma las cosas espirituales. Poético. Causan en el alma las cosas espirituales. De alguna manera está hablando de la psiquis, ¿no? De alguna manera. Pero son impresiones y movimientos, que es lo otro interesante. Es el universo de los sentidos del alma, como una acepción poética. Y ponemos una definición operativa nuestra. Pensamos que los sentimientos que un sentimiento es la capacidad mental de percatarse de cualquier movimiento psíquico. Así nos pareció que operativamente podamos llamar el sentimiento, ¿no? La emoción, dice el diccionario, estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Es la definición tan compleja. Estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos
que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Pero no es fácil diferenciar lo uno de lo otro, que es lo que vamos a tratar de hacer en esta charla, de esta cátedra de hoy. Operativamente, nosotros lo vemos como manifestación corporal del mundo psíquico. Eso es una emoción. Hablamos de emociones cuando se nos mueve intensamente el cuerpo ante un percance de sentimientos, un percance sentimental. Y la emoción es un sentimiento descomunal y que se puede ver y traducir fácilmente en nuestro ser físico. Tiene relación directa con la bioquímica cerebral y corporal. La emoción es un sentimiento individual además y no se puede sostener en el tiempo de manera prolongada. Por lo tanto, ya circunscribimos la emoción como un sentimiento intenso, particular, muy individual, no compartido. ¿Cuáles podemos definir? Son pocos. La ira, que puede llevar a la agresión y a la violencia. La sorpresa, que puede llevar a la felicidad o la huida. La alegría, que puede llevar a la exaltación maníaca. El miedo, que puede llevar al pánico. La tristeza, que puede llevar a la melancolía. El desespero, que puede llevar a la autodestructividad. La angustia señal, que puede llevar a la ansiedad desbordada. La vergüenza, que puede llevar a la deshonra suicida. La aversión o asco, que puede llevar a la fobia. La excitación, que puede llevar al orgasmo. Y el dolor del alma, que puede llevar a la desesperanza. Entonces tenemos ¿cuántas emociones? Y la sorpresa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 emociones. Pusimos el dolor del alma, que nos parece muy importante. No más. Intensas, mueven el cuerpo, están relacionadas muy directamente con la bioquímica corporal y cerebral y con todos los circuitos y toda la endocrina, el mundo endocrino, el sistema endocrino. La ira nos torna pálidos, la sorpresa tensos, la alegría risueños, el miedo tieso, la tristeza grises, el desespero tembloroso, la angustia sudoroso, la vergüenza rojo, la aversión repugnado, la excitación a mil, el dolor del alma a sollozar. Y otra vez nos volvimos poetas. Veamos algo de la bioquímica. Vamos a pasar por encima de muchos temas, ¿no? La bioquímica de las emociones está ligada con los neurotransmisores sin lugar a dudas, que son biomoléculas que transmiten información tanto a otro neurotransmisor como a células musculares o glandulares, ¿no? Y obviamente funcionando cerebralmente, ¿no? Ahí están los más importantes: acetilcolina, dopamina, glicina, el GABA, el glutamato, la histamina, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, las endorfinas, y como hay un juego entre ellas para producir distintos estados del alma, distintos sentimientos, distintas sensaciones sentimentales, que van desde la emoción hasta los afectos. La bioquímica de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Que tiene las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño gráfico que es muy interesante, ¿no? El amor, ¿no? ¿Qué tiene, no? Tiene serotonina, dopamina, oxitocina, la ansiedad y el estrés. Tiene poca dopamina, pero mucha epinefrina y mucha norepinefrina, ¿no? Etcétera, ¿no? La depresión, como por ejemplo, carece de dopamina, carecería de serotonina también. Y aquí, ahí están otras: depresión, amor, furia o temor, esquizofrenia, felicidad, ansiedad. Son maneras de mirar bioquímicamente, bioquímicamente, neurobioquímicamente el problema. Vamos con los afectos. Ya vimos la emoción, ¿no? Entonces,
¿Qué llamamos afecto? Tratando de organizar un poco ese mundo de los sentidos del alma, ese mundo de los sentimientos, ¿no? Emociones intensas, pocas, afectos. La definición semántica del diccionario que nos dice, cualquiera de las pasiones del ánimo. Miren, miren la confusión tan grande. Cualquiera de las pasiones del ánimo, como ira, amor, odio, etcétera, tómase más particularmente por amor o cariño. Miren las. Están mezclando el amor, la ira, el odio con el cariño. O sea, la confusión es enorme. Aquí está mezclado todo. Nosotros decimos actitud, gesto, ademán que acompaña la expresión de los sentimientos. Es otra manera de definir el afecto desde el punto de vista del diccionario. Es confuso. Nosotros traemos una definición operativa de afectos, que es sentimiento de menor intensidad que la emoción, pero de mayor duración en el tiempo. Eso es una definición operativa. O sea, ya le bajamos el volumen a algo y le subimos a otro. Le subimos volumen al tiempo, pero le bajamos volumen a la intensidad. Y obviamente los afectos permiten la permanencia del sentimiento sin destruir el cuerpo. Porque si nosotros tenemos una emoción sostenida por mucho tiempo, destruye el cuerpo, nos podemos morir de ira, nos podemos morir de miedo, nos podemos, sabemos que es así, ¿no? No podemos sostener una emoción mucho tiempo porque nos podemos morir. Esa es la diferencia, ¿no? Los afectos permiten la permanencia del sentimiento sin destruir el cuerpo. Son asuntos de economía psíquica. El afecto es un sentimiento compartido con el otro. Ojo, la emoción es absolutamente personal. El afecto se puede compartir con el otro. Le podemos bajar volumen corporal a la emoción, le cambiamos el nombre y la volvemos afecto. De la ira a la rabia, de la alegría a la felicidad, de la aversión a la envidia. Los afectos no tienen una bioquímica conocida. A uno le sacan sangre con una ira y ahí aparecen lo que veíamos, ¿no? Las sustancias químicas, los neurotransmisores. Le sacan a uno sangre con envidia y ahí yo no creo que encuentren nada especial, ¿no? Por lo menos ahora, ¿no? Que la ciencia cada vez está más compleja. Los afectos son sentimientos de características mentales, mientras que la emoción es un sentimiento de características muy físicas, también mentales, obviamente, también psíquicas, pero aquí lo corporal desaparece bastante hasta que llegara a desaparecer casi totalmente ciertos afectos, ¿no? Y miren, los afectos, podemos hablar de afectos, son innumerables: felicidad, celos, amor, enamoramiento, odio, admiración, desprecio, audacia, esperanza, goce, seguridad, remordimiento, consideración, lástima, estimulación, ambivalencia, envidia, resquemor, desconfianza, misericordia, humildad, arrepentimiento, modestia, soberbia, pusilanimidad, consternación, benevolencia, humildad, crueldad, sevicia, lujuria, venganza, agradecimiento, indiferencia, aburrimiento, emulación, nostalgia, añoranza, modestia, ambición, avaricia, etcétera, etcétera. Las palabras son muchas, palabras de afectos que se pueden vincular con el otro, que los podemos compartir, que es lo interesante del afecto. Y venimos a la tercera de lo que consideramos los sentidos del alma, que es más compleja, que es cuando se unen los afectos con otro y aparece el vínculo. Semánticamente, el diccionario que dice el vínculo: unión o atadura de una persona o cosa con otra. Está bien. Pero nosotros operativamente decimos que un vínculo es un afecto que se estabiliza en una relación. Un afecto que se estabiliza cuando dos personas se ponen en contacto. Ya veremos qué es una relación, tratando de definirla, ¿no? Cómo estamos saliendo de lo más físico a lo más psíquico, a lo más compartido psíquicamente con el otro, y cómo la relación pasa a lo social y cultural. Ya lo veremos. Afecto que se estabiliza en una relación, el vínculo. Los vínculos permiten que los afectos se cronifiquen en una relación. Uno puede instalar la envidia y ahí quedó, con alguien, por ejemplo, o instalar
el amor, hay que instalar, cualquiera de esos afectos se puede instalar y cronificarse en una relación. Pasar, por ejemplo, de la complacencia y de la confianza mutua a la desconfianza, por ejemplo, como lo ve uno en muchas relaciones. Entonces, veamos algunos vínculos destacados. Nos parecieron importantes destacar enamoramiento, un vínculo bien interesante para entender y estudiar. El amor, un vínculo poderosísimo. Las dependencias, la ambivalencia, la desconfianza, la hostilidad, la envidia, el odio, el sadomasoquismo, la indiferencia, la regresión. Y ahí estamos entrando en honduras psicoanalíticas. La transferencia es un vínculo sumamente particular, que es el que manejamos. Y un vínculo poderosísimo, por eso lo destaco, el apego. Ese sí que es complejo. Bueno, tan complejo que el señor Wolby, que fue el que trabajó sobre él, sobre el attachment, se escribió 3 libros sobre el apego. El vínculo afectivo, el attachment and loss, attachment. El segundo, la separación, entanglement and loss, separación, separation. El vínculo afectivo, attachment and loss, sadness and depression, fue la manera como trató de trabajar ese vínculo tan poderoso que es el apego. John Bowlby. Y aquí entramos entonces ya a un tema cada vez más cerca a nuestras disciplinas, ¿no? Que es la vinculación, el tipo particular, el sistema vincular, ¿no? Y hoy sabemos que ese sistema vincular es posible desde el narcisismo, que lo hace muy particular, hasta la empatía, que lo abre al otro. La vinculación narcisística es para poderla entender, tenemos que echar mano de una teoría que es la tecnología energética de la psiquis. Tenemos que hablar de que hay en el ser humano, en la mente humana, hay alguien que es uno, pero también hay objetos. Y depende de cómo uno cargue los objetos y con qué tipo de carga los cargue. Perdónenme los pleonasmos. Aparece una libido distinta cuando esa libido tiene esa carga centrada en el personaje, en el ser del personaje, pues la llamamos libido narcisística. Cuando se distribuyen los objetos de una manera particular, le llamamos libido objetal. Entonces viene toda la teoría de la energía psíquica que implica en el narcisismo, ante todo, la carga mayor del libido está puesta en el self, en la mismidad, ¿no? Pero luego, y la hipercarga objetal, pero de objetos de uno, no de objetos de los otros, ¿no? Frente a ello aparece la otredad, que es la que rompe con el narcisismo, y aparece la doma del narcisismo como una necesidad importante para una auténtica vinculación con el otro. Y aparece la otra vinculación, que es la vinculación empática, que es donde el otro es presente, es real. Y viene todo el trabajo de neurociencias de Rizzolatti en 1991, cuando descubre las células en espejo, que son las que permiten el reconocimiento del otro, y los circuitos de las células en espejo, que son los que permiten la empatía. Esto es dramáticamente importante, por ejemplo, en el autismo. Allí es donde está la falla de las redes empáticas, de las redes del reconocimiento. Primero, de la capacidad de reconocerse a sí mismo, que falla en un momento dado, se bloquea, al parecer por órdenes genéticas. Eso ya está bastante aclarado, que de pronto hay una orden genética que bloquea ciertas redes y entonces el sí mismo no se integra. Y por lo tanto el otro tampoco. O el sí mismo no se integra de ninguna manera, desaparece cualquier posibilidad de integración del sí mismo, ya hay autismo de Kanner, o se va dando a pedazos y vienen todo el Asperger, que va desde
y de una desintegración muy grande, no la de Kanner, que no es, ya no existe, sino bastante grande, y así en gradientes, hasta la timidez extrema, podríamos decir, ¿no? Que es, todo esto se logra porque los circuitos en espejo funcionen, o funcionen mal o no funcionen. Y aparece el amor, que es el máximo de expresión empática. Que cuando tenemos capacidad de la carga libidinal, no ponerla, no hipercargar el ser, sino hipercargar el objeto dentro de nosotros, pero hipercargarlo dentro de un modelo realístico, con una lectura real del otro, no hipercargarlo idealísticamente con objetos transferidos de la infancia, por ejemplo, como pasa en el enamoramiento. Porque el amor es absolutamente realista, ¿no? El amor es el otro. Para mí es claro definirlo así. ¿Qué es el amor? El otro. El otro. Narcisismo es el ser puro, la hipertrofia del ser, la hipercarga del ser. Obviamente todo esto se hace posible por los procesos de identificación. Uno va identificándose en una resonancia de uno con el otro para ir entendiendo al otro y leerlo empáticamente, es decir, leerlo realísticamente, como el otro es, con una primacía de la realidad objetiva y no de la realidad subjetiva interna narcisística, porque la realidad narcisística es subjetiva y es interna. Y darle lectura inconsciente, es decir, ya es una teoría, tenemos una teoría en la mente, que es la teoría del inconsciente, y podemos leer lo que estamos viendo desde el punto de vista del inconsciente. Le damos una lectura al inconsciente desde el inconsciente, ¿no? Desde una teoría, una lectura inconsciente, una lectura del inconsciente, para llevar a que haya una toma de conciencia, bien sea de uno, bien sea del otro, si hay una vinculación. Si en la vinculación empática se lleva a la toma de conciencia por una lectura del inconsciente de manera objetiva, eh, primando obviamente el otro en la mirada, ¿no? No uno. Uno se usa para poder ver al otro por los procesos de identificación. Bien, relación. ¿Qué llamamos relación? Ya llevamos emociones, llevamos los afectos que nos permiten crear los vínculos y generar relaciones, pero ya la relación es otra cosa, porque la relación, la definición semántica, la definición del diccionario, ¿cuál es? Conexión, correspondencia de una cosa con otra, demasiado genérica, ¿no? Finalidad de una cosa, trato de una persona con otra. Operativamente, para nosotros, una relación es nominación que le da la cultura a lo que hacemos los seres humanos al ponernos en contacto unos con otros. Y entonces aparecen las relaciones. Veamos relaciones destacadas. La primera, la amistad. Me importa enormemente la amistad. Siempre fue una atractiva palabra y atractiva estructura afectivo-emocional que nos importó mucho a Luis Canciper y a mí. Mi gran amistad con Luis, que hablábamos en algún momento, mi hermandad con Luis, que nos llevó a trabajar sobre amistad y estábamos haciendo un libro con Luis sobre amistad. Llevamos varios capítulos, carteándonos. El libro se quedó allí, pues Luis muere. Yo tengo en mente algún día de pronto poderlo escribir si me da el tiempo, ¿no? Por eso lo destacamos, con Luis lo destacamos como la relación primordialmente humana. Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece. Esta pequeña cosa que traemos acá para ejemplarizar imaginariamente la amistad, ¿no? La amistad tiene unas características particulares, una relación con unas características afectivas muy particulares, ¿no?
para mí la más importante de todas es la lealtad. En la amistad, ante todo, hay lealtad. Para mí es el centro, la columna vertebral. Luis decía que no, y tenemos una discusión, pero Luis decía que el centro de la amistad era la admiración, decía Luis. Yo le decía, no, Luisito, es la lealtad. Lo que hace posible la amistad es la lealtad. Obviamente, esa nace de la empatía. Por eso estas dos condiciones las destacamos. La empatía realística, amorosa, que nos permite el otro primero que yo, es lo que nos llevaría a la amistad. Obviamente en la amistad hay incondicionalidad, hay un profundo respeto, hay una libertad de los seres amistosos, son libres, profundamente libres, y se estimula la libertad, hay una igualdad en la relación de amistad. A veces no, a veces puede haber ciertos niveles jerárquicos, pero prima la intención de igualdad, ¿no? En la amistad hay intimidad, hay transparencia, hay neutralidad, hay confrontación con la realidad amorosamente hecha. A veces dura, pero amorosa. Amoroso no quiere decir que no pueda ser enfático, fuerte, eh, duro. La amistad y sinceridad, obviamente una gran compañía y un cuidado amplio, camaradería, complicidad, los amigos somos cómplices, se comparte un lenguaje común, hay una gran admiración, para Luis Carcipre era lo más importante, hay generosidad en la amistad, tolerancia, reciprocidad, amor, sexualidad de fin individuo. Ahí traemos a Freud, que decía la amistad no puede haber sexualidad, porque la sexualidad curiosamente genera otra cosa, nos lleva a otro campo distinto. Y la amistad es absolutamente atemporal, ¿no? Cuando uno ve esto y le agrega la sexualidad, diría, este es el ideal de una relación de pareja. ¿Por qué las parejas no pueden ser amigas? Esa es una gran pregunta, ¿no? El noviazgo, otra relación, que es la idealización del otro, ¿no? Con el enamoramiento en la mitad, ¿no? Hoy hay noviazgos clásicos, ¿no? De visitar a la novia a la casa o al novio. Bueno, hoy las novias visitan al novio, ¿no? Pero hay noviazgos de convivencia, o sea, novios que están viviendo juntos y se consideran novios, no se consideran otra cosa que novios. Son una pareja de novios. Y aparece otra relación destacada que es el matrimonio, con reglas del juego clarísimas. Para la modernidad, por ejemplo, reglas de juego que están desapareciendo en la posmodernidad. Por ejemplo, las reglas de juego de la modernidad en el matrimonio, ¿cuál era? Básico, tener hijos. Eso está desapareciendo en el matrimonio de la posmodernidad. La hermosada, ese es otro tipo de relación, ¿no? Que es una relación muy del machismo de la modernidad, ¿no? Que es la denigración del otro, no solamente a la mujer, la mayoría de tener hermoso, de tener hermosa, ¿no? Pero también se puede tener hermoso. Hay un gradiente de jerarquía del uno sobre el otro muy fuerte y una relación en donde el dinero, por ejemplo, juega un papel muy importante. Y la diferencia social grande del uno con el otro es la típica relación de mozos, ¿no? Diferente al amantazgo en donde hay una relación en igualdad de condiciones, pero es una relación de alguna manera de ciertas características furtivas, de ciertas características furtivas. Ahora, eso era en el léxico de la modernidad, porque si hay una convivencia, si hay una intensidad erótico, sexual, etcétera, de una pareja que no es matrimonio, que no comparte, que no se puede llamar novio, por ejemplo, porque en el amantado con frecuencia las personas tienen otras relaciones oficiales, por ejemplo, de matrimonio. Entonces, eh, aparece el amante o la amante, ¿no? La unión libre o amañe, que ya está desapareciendo como algo grave, como algo satanizado, como algo que estaba fuera de la normatividad social.
por las leyes de la posmodernidad, la relación abierta, que es otra relación complejísima que plantearon básicamente Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre en París, cuando ellos plantean esa extrañísima relación que fue la relación abierta, que ellos tuvieron unidos, amorosos, de una fuerza brutal, ¿no? En la relación ante todo muy intelectual, ¿no? Pero nunca vivieron juntos, nunca compartieron techo, podían compartir cama, ¿no? Y podían compartir la cama y el lecho y la comida, es decir, la mesa y el lecho la compartían, pero no compartieron nunca el techo, por ejemplo. Si Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir iban a vacaciones y tomaban dos habitaciones, vivían en habitaciones distintas, ¿no? Una relación nueva, los amigobios, son medio amigos, medio novios, ¿no? Es una relación, la amistad con sexualidad, ¿no? Que es otra relación que hoy estamos viendo, ¿no? ¿Y qué venimos siendo? Yo lo digo porque lo oye uno decir, ¿no? Que no sabe qué vienen siendo, ¿no? Es tan confusa la relación que no saben qué vienen siendo. El amigo con derechos, mucho más claro. Y hagamos de todo, pero no tengamos nada y no me llames. Esa es una relación que así, el fuck body, dicen los gringos. Y las nuevas formas de relación de la posmodernidad, que son bien complejas, ¿no? Están apareciendo, nuevas, que apenas empiezan a insinuarse, nuevas formas de relación debidas a las variaciones del género, etcétera, que son muy interesantes. Y un poco para ilustrar que el tema es bien complejo y que tiene las neurociencias enredadas, el tema de los sentires del alma, los sentimientos. Es la teoría de los tres cerebros, que sí, voy a traerla como un elemento más como para la conversación, ¿no? Todo este mundo de lo emocional, afectivo, relacional, nace de los cerebros, ¿no? El primero, el más primario, que es el tronco cerebral, que es simplemente homeostático, instintivo, puro, primario, absoluto, ¿no? El cerebro paleomamífero, que está centrado en el sistema límbico, que integra instintos básicos, que es semiautomático e interactúa con el medio un poco, ¿no? Y el cerebro neomamífero de áreas neocorticales, ¿no? Que regula emociones por objetivos, planifica, flexibiliza y aplaza, interactúa con el medio, maneja problemas complejos. Son la teoría de los tres cerebros para mirar el mundo de los sentires del alma, ¿no? De los sentimientos. Ahora, esto tiene un desarrollo. Yo estoy trayendo tantas cosas, son temas que son afines y son inevitablemente afines, pero como me decía esta persona que citaba, ¿no? A usted lo que va a hablar es de toda la psicología y todo el psicoanálisis, y no estaba tan lejos en su apreciación, ¿no? Entonces, desarrollo, mire cómo aparece la política, porque en el recorrido de una crianza, buscando un desarrollo afectivo, emocional, afectivo, vincular, eh, es decir, todo sentimental. Lo más cercano a qué? A un ser humano paradigmático. ¿Y quién pone el paradigma? La estructura política. Es distinto el paradigma de la democracia, el paradigma de la tiranía, ¿no? El paradigma de la autocracia. Es distinto una persona criada en Nueva York a una persona criada en Corea del Norte, en donde los regímenes, la mente es distinta, ¿no? La crianza es distinta también. Los desarrollos no tanto, ¿no? Los desarrollos que están muy marcados por la genética y muy marcados por la evolución genética, ¿no? Pero yo por eso pongo en el recorrido de una crianza, entre paréntesis democrática, deben siempre ser tenidos en cuenta los siguientes momentos claves del desarrollo. La vivencia oceánica del bebé, que es el nirvana, luego la formación del sí mismo, que es un proceso hermosísimo que aparece desde muy temprana edad, ¿no? Pero hay una clara conciencia de esto más o menos hacia los 2 meses, ¿no? Y empieza a integrarse el self.
Luego aparece toda la lucha del niño por ser independiente, ¿no? Logra el logro de tener nombre, de tener una primera identidad, una primera sensación de identidad. Y empieza ahí la madurez emocional. Empieza ahí esa cosa complejísima de pasar de la madurez, de la emoción al afecto, por un lado, y del narcisismo al otro, por el otro lado, ¿no? La necesidad de estar solo para sentir que la mismidad se desarrolla de manera objetiva. Y posteriormente, en el niño, la ruptura de lo que el psicoanálisis ha llamado lo edípico, que es esa particular vinculación eh, relacional, ¿no? Vinculación, más que relación, vinculación. La llamamos relación edípica en un sentido, pero más una vinculación, una manera de poner afectos y obviamente emociones, porque todo está mezclado y todo nos aparece realmente, a todo momento estamos viviendo lo emocional y lo afectivo unidos en las vinculaciones, sin lugar a dudas, y en el funcionar psíquico. Luego aparece lo que Freud llama el placer de conocer el mundo, ¿no? La sublimación, ¿no? Poner la libido en el conocimiento, la libido en la capacidad de contactar el mundo. Esa cría, hoy por hoy, por eso hablé de democracia, exige la ausencia de maltrato, lo cual lleva a la igualdad y a un montón de cosas más en el paradigma del ser humano en democracia. Y la inclusión, que es otra cosa importantísima también para generar una mente incluyente, que implica lo amoroso también, inevitablemente. La inclusión lleva a lo amoroso y lleva a la igualdad, llega al respeto enorme por el otro. Por eso estamos hablando de una democracia además en posmodernidad, que ahora se nos viene un problema político muy serio con la posmodernidad, ¿no? Ahora, y aparece el otro problema que es tan importante para el buen desarrollo de ese mundo de los sentidos del alma, esas emociones y esos afectos que generen vínculos amorosos al máximo, con consideración del otro, que es la aparición desde el narcisismo a la otredad, ¿no? Primero hay una inexistencia del objeto en la vivencia oceánica, luego nace el self. Ese self primero es profundamente omnipotente, o sea, toda la libido, la mayor cantidad de energía psíquica está centrada sobre sí mismo. El objeto también acompaña a ese sí mismo omnipotente y el objeto se vuelve omnipotente, pero a expensas de lo que quiera ese sí mismo, no a expensas del objeto, nunca, ¿no? Por eso es la relación narcisística de objeto, que es la relación utilitaria del objeto para mi uso, y nada más que eso, ¿no? Y viene la frustración en el proceso educativo, que viene de la madre, que puede ser en exceso, puede ser medida, puede ser carente, y entonces dependiendo de esto aparecen modelos distintos de ser humano manejando sus sentires del alma. La frustración en exceso lleva al verticalismo jerárquico y el temor y el miedo, etcétera, y aparecen esos sentimientos y esas emociones predominando en las relaciones vinculares. La frustración medida, que llevaría a un modelo democrático de libertad, amoroso, etcétera, y la carencia de frustración, que llevaría a un modelo perverso, ¿no? Que es lo que hace el mercadeo y la publicidad, generando modelos de manipulación de todos los sentidos del alma para que suenen cajas registradoras, ¿no? Eh, Ahora, viene el concepto de relación anaclítica de objeto y no de la relación narcisística. Cuando aparece lo amoroso, aparece la relación anaclítica de objeto, se instala el otro y se quiebra la omnipotencia, y entonces hay un desarrollo eh, antinarcisista, por decirlo de alguna manera, del ser humano, que permite la existencia del otro realmente en la mente. Obviamente, el medio tiene una enorme influencia, por eso hablábamos de ese medio en democracia, por lo menos en Occidente, en lo que pretendemos como sistema político hasta el momento. Ese es el tema que nos ha funcionado.
Las relaciones vienen de afuera de la cultura, los vínculos vienen de adentro de la mente, obviamente, ¿no? Y aparecen los conceptos importantes para generar este tipo de ser humano que debe tener una paternidad y una maternidad particulares, ¿no? Con unas funciones maternas, unas funciones paternas particulares también para el logro de una crianza, yo digo en democracia, ¿no? Emocionalmente madura. Es necesario un ideal manejo del niño desde bebé, incluyendo un tipo particular de maternaje y paternaje que nos conduce a hablar de madres suficientemente buenas, son conceptos winnicottianos, o sea, el concepto de madre suficientemente buena que se lleva a todos los estamentos de maestro suficientemente bueno, de todo lo que sea suficiente bueno en términos, en este caso de la crianza, implica unas funciones particulares que no son el excelente, madre excelentemente buena, suficientemente buena para generar este modelo de ser humano que es el que buscamos en la democracia, ¿no? Por eso, Único plantear que no hay nada que se pueda llamar solo bebé. Un bebé no nace, un bebé se hace, se construye entre una madre suficiente buena y algo que nació. Entre los dos construyen un bebé. No hay nada que solo podamos llamar mamá, y ser madre, pues es una función, lo mismo que ser padre es una función. Y traemos algunos elementos de esa función materna que nos permite un óptimo desarrollo de esos sentires del alma, ¿no? Empezando pues por la capacidad regresiva de la madre para acompañar a ese bebé y poderlo interpretar y poderlo conocer y poderlo entender, identificándose con su mundo emocional, porque inicialmente es puramente emocional, apenas lo límbico, obviamente lo otro también, el primer cerebro está funcionando hasta el segundo, el tercero se va construyendo en la relación con el otro. Los procesos de identificación, la empatía, ya hablamos, y la capacidad contenedora de esa madre de recibir todo aquello que viene de su bebé, darle un sostén con mucha ternura y mostrarle lentamente la realidad a través del proceso frustracional. Las funciones paternas, definidas en nuestro campo, el padre ya empieza a mostrar la realidad. Ya con el padre la relación empieza en la mostración de la realidad, y él es el que ayuda más. La intervención de ese otro tercero excluyente en la díada madre-bebé es el que permite la ruptura de la simbiosis y la aparición de la estructuración del self. Y de la ausencia del self, cuando ya no existe self, a individualizarse. Y obviamente lentamente meter la norma dentro del self para que esa norma estructure el super yo. Y se va en ese momento ese niño identificando con los ideales, función del padre, para que se forme una conciencia moral y una ética, obviamente una ética democrática. Yo no sé, hay más cosas, ¿no? Sobre el desarrollo emocional del adolescente y sus vinculaciones, pero me parece que ya son las 8, podamos parar aquí y entrar en la discusión para no entrar en el tema rápidamente. Yo traía lo que son las vivencias y los vínculos de los adolescentes, del adolescente puberal, con sus sentires del alma, ¿no? Del adolescente nuclear, con sus sentires del alma también, ¿no? Y del adolescente juvenil, que se vuelve luego el adulto, también con sus sentires del alma. Pero me parece que es tema que podría ser para otro momento. Y termino con esto: para los más fervientes monistas cerebristas, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud afectuosa la mente. Muchas gracias y arranquemos la discusión. Bueno, Guillermo, eh, pues Guillermo, muchísimas gracias. Creo que este inicio de la cátedra ha sido pues maravilloso.
porque ante la complejidad del tema, que como bien mencionabas, que te decía Nora Ruiz, tal vez era, abarca absolutamente todo, ¿no? Abarca toda la psicología, el psicoanálisis, y de hecho creo que todos los presentes tenemos muchísima experiencia en los sentires del alma, de pronto en unos sentires más que en otros, dependiendo de la historia particular de cada uno. Entonces, sí, creo eh, que es bueno iniciar la discusión. No sé si alguien tiene algún comentario para el que quiera empezar, bueno, o alguna pregunta para Guillermo. Hay algunas cosas en el chat que de pronto pudieras mirar para irlas. Eh, bueno, bueno, básicamente John nos informa o nos recuerda que en los próximos meses se seguirán subiendo las conferencias a nuestro canal de YouTube. Ustedes ponen ahí aperturas en psicoanálisis y están ya en esta plataforma, en esta red social, la mayoría de las conferencias y de las cátedras que hemos dado, y por supuesto, esta también en particular la vamos a subir. Enrique Guarín manifiesta, dice: apreciado Guillermo, mil gracias por esta fenomenal introducción. A modo de pregunta, me gustaría conocer sobre los sentires del alma en función del afrontamiento, el afrontamiento a la incertidumbre. ¿Qué sentires produce la incertidumbre? Claro, lo que se me ocurre responderte, lo que se me ocurre responderte, claro, cuando uno habla de incertidumbre, se acerca mucho al modelo posmoderno del pensar, ¿no? La incertidumbre se puede vivir como un movimiento angustioso, como un sentir del alma angustioso, por decirlo así. Pero también se puede sentir como el máximo desarrollo del realismo, de la realidad. El contacto con la realidad eh, lleva inevitablemente a la vivencia de incertidumbre. Yo diría la vivencia sana de incertidumbre, que nos debe acompañar a los seres humanos, ¿no? Eh, siempre, siempre por delante, siempre tenemos un interrogante, ¿no? Siempre estamos interrogando, ¿no? En todo sentido, en el conocimiento, en, en lo que va a pasar en nuestra propia vida, ¿no? Siempre la incertidumbre, de alguna manera, y así lo han visto analistas, ¿no? De alguna manera es, es un buen índice de madurez el poder tener un pensamiento de incertidumbre, ¿no? En el buen sentido de la palabra incertidumbre, ¿no? Que es un poco la penumbra de lo que está más allá, en todos los sentidos de la vida, ¿no? Y ir tranquilo hacia la penumbra, porque al fin de cuentas caminar hacia la penumbra implica ir teniendo luz, ir haciendo luz. Y eso será la incertidumbre en el buen sentido del término. En el sentido negativo, pues la incertidumbre es dolor, es angustia, ¿no? Es casi vivencia de descomposición. Serapio. Bueno, la verdad que yo admiro la
complejidad que tú nos has presentado esta noche con tu amplio conocimiento de cómo funciona el ser humano en sus diversos órganos afectivos y neurológicos, digamos así, ¿no? Entonces, me hiciste recordar un poco lo que decía Damasio, de que el cerebro hacia la mente y la mente hacia el cerebro. Así es. Entonces, el ser humano realmente es una unidad donde de alguna forma interactúan y se intercambian en diversos momentos y en diversas proporciones aspectos de los tres cerebros, digamos así, ¿no? Con predominancia, alternancia y simultaneidad a veces, digamos así, ¿no? ¿Y qué hace a que se vaya constituyendo esa característica particular de una identidad o de cada ser humano a través de las identificaciones que va recibiendo, como tú bien lo señalaste, del contacto con sus figuras cercanas en su constitución como sujeto, que son los padres, en particular la madre, así, ¿no? Como representantes a la vez que con algo que tú señalaste que me parece muy útil señalar también, que es la constitución del sujeto desde un otro de la cultura. El otro de la cultura con su ideología. Así que son las ideas acerca de cómo pensamos, cómo debemos pensar o cómo debemos ser pensados, digamos así, como individuos en las relaciones culturales y en la sociedad. Y que eso va cambiando, como tú bien lo señalaste también, va cambiando de acuerdo a la historia de la cultura que va evolucionando de una u otra manera en el transcurso del tiempo, digamos así, ¿no? Y eso se va moviendo y afectando de alguna manera los modos en los cuales eso se ha ido constituyendo en el recurso de cada individuo particular, digamos así, ¿no? Entonces, has hablado de una complejidad de cómo comprender al ser humano, digamos así, ¿no? En sus afectos, en sus vínculos, en sus emociones, bueno, sería muy extenso detallar cada uno de estos aspectos, digamos. Si tú has hecho un panorama, una visión panorámica muy invitadora a reflexionar sobre cada uno de esos aspectos. La verdad es que yo pienso que en el desarrollo que ustedes van a hacer en estas próximas reuniones se va a ir precisando cada uno de estos aspectos y seguiremos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias por tus lindas palabras, Gerardo. Sí, la idea es esa, ¿no? La idea es abrir lo que decía Camilo. Si algo nos distingue a este grupo de aperturas es eso, que somos gente en apertura, ¿no? Ya tenemos suficiente incertidumbre para poder hacer la apertura. Incertidumbre de la buena, ¿no? Guillermo, hay otra pregunta en el chat. Buenas noches, JP Rosas, no sé. Buenas noches, gracias por la presentación. ¿Cómo se relacionan las pulsiones con las emociones? Entiendo, si mal no estoy, que Otto Kemper plantea que la pulsión se monta sobre el afecto. Gracias nuevamente. Sí, a ver, ahí entramos a otra aclaración semántica, ¿no? Porque la pulsión es una manera como se ha llamado el instinto traducido en la mente. Una de los grandes aportes freudianos fue ese, siendo Freud un neurólogo, descubre la mente, Freud descubre la mente, Freud es el descubridor realmente de la mente operativa. ¿Cómo diablos, entonces, sin volverse literato o poeta, ¿no? Tratando de continuar siendo científico y no filósofo? Científico porque su técnica era operativa en última instancia, ¿no? Buscaba transformar conductas y transformar acciones
con su trabajo analítico. Entonces tenía que darle otra dimensión distinta, porque era operativo, y operativo inevitablemente en ese momento, por lo menos en la medicina. Claro que él deja va dejando ese modelo hasta el punto de que pues, los analistas formados eran abogados y eran ingenieros, etcétera, ¿no? Filósofos, maestros, como Anna Freud, su propia hija, ¿no? Melanie Klein no tenía ninguna profesión y hizo unos estudios, hizo unos semestres de medicina. Entonces, tenía que darle una cimentación científica, o por lo menos epistémica, ¿no? Científica en el amplio sentido, epistémica, interpretativa. Entonces, por eso genera la energía psíquica, y esa energía psíquica devenía de los instintos que traducidos en la mente son las pulsiones. La pregunta, entonces, ahora sí entremos en la pregunta, Camilo, ¿cuál es la pregunta específica? La pregunta es cómo se relacionan las pulsiones con las emociones, Ok, entendiendo que Otto Kemper plantea que la pulsión se monta sobre el afecto. sí, el afecto sería una de las manifestaciones de las pulsiones, porque otra manifestación de la pulsión sería la emoción, para Freud. Es decir, dependiendo del gradiente de intensidad, estamos hablando en un momento dado de emociones, ¿no? Como la ira, ¿no? Pero se vuelve pulsión, puede bajarle el volumen y volverse odio, por ejemplo, ¿no? Uno puede odiar toda la vida a alguien, ¿no? Y eso no le mueve el cuerpo. A veces un poco, pero difícilmente uno entrena al que odia. A veces hasta divertido odiar. A veces hasta eróticamente interesante odiar, ¿no? Entonces, la, la pulsión, el instinto, ¿no? Traducido a la mente, sí, se dirige a través de las emociones y funciona a través de las emociones. Ese es el trabajo nuestro, ¿no? A través de los afectos, de las vinculaciones, de los afectos, ir mirando qué hay detrás, pulsionalmente hablando, ¿no? Y poder además llevar eso a la historia, a través de las transferencias, de las intertransferencias de la persona en su propia vida, ¿no? Para que entienda ese sentimiento, ese afecto, esa emoción que está viviendo en ese momento, está ligada con su historia, ¿no? Y con su historia erótica, para Freud y para el psicoanálisis. Entonces, ahí estaría la liazón de estos términos. Guillermo, hay otra pregunta muy interesante eh, que hace Noema Hernández. Ella pregunta o dice que le gustaría que amplíes por qué empleas la expresión sentires del alma. Y pregunta, ¿por qué del alma? ¿Alma tiene alguna significación específica en la teoría psicoanalítica? Querida Noema, es que yo soy poeta. Estoy hablando del alma de la poesía. Los sentires del alma. Sí, muy interesante lo que pregunta Noema. Claro, ya volviéndonos más serio, ¿no? Utilizando el tema epistémicamente. Claro, ¿por qué por qué hablamos de los sentires del alma? Del alma. Porque el alma es esa cosa genérica que nos integra tantos conceptos. Nos integra el concepto espiritual,
nos integra el concepto de pensamiento, de abstracción, y nos integra el concepto de psiquis. Pero lo utilicé más poéticamente que otra cosa, por eso traigo la poesía, ¿no? Más en un sentido, más como una expresión muy abstracta y muy conceptual, muy eufemística, de todo eso que configuraría ese mundo que en última instancia podemos llamar mundo psíquico. Mm, Lo puse así porque de alguna manera también las definiciones que se hacen sobre sentimientos tocan el alma, ¿no? Todavía estamos cerca a los conceptos de alma y cuerpo, ¿no? Todavía estamos cerca a los conceptos religiosos del espíritu, eh, en la modernidad por lo menos, ¿no? Mm, Eufemísticamente hablando, no religiosamente hablando, ¿no? Porque ya el modelo religioso, por la horizontalización mental, empieza a dejar de tener la jerarquía y a tener otra concepción muy distinta, ¿no? Que ese es otro tema complejo, ¿no? No sé si le respondí, querida Noema. Eh, sí, Doc, pues habría mucho para conversar, porque, pues, digamos, no por la nominación de su conferencia, sino, pues, bueno, ¿qué sentido tiene para un psicoanalista hablar del alma? Y lo mismo en términos, por ejemplo, pues a mí como psicóloga, me llama la atención que todavía hablemos de salud mental, por ejemplo. O sea, el concepto de mente para mí también ya sería, pues sí, metafórico, que como le entiendo que ha utilizado la expresión alma, pero puede llevar, pues yo creo que todavía lleva a confusiones y a incomprensiones muy grandes, por ejemplo, hablar de salud mental. Sin embargo, ahí seguimos. Así ¿Cuánto hace? es, Pues yo no sé, un montón de tiempo, Doc. Pues es así es. como inquietudes que tengo al respecto. O sea, cómo ha avanzado la teoría, pero como usted muy bien dice, Doc, las nominaciones siguen ahí, siguen estando y siguen generando, pues no solamente aciertos, sino también desaciertos en el sentido de cómo ha ido justamente evolucionando el conjunto de las teorías de la comprensión del mundo psíquico, de lo subjetivo, etcétera. Era Así es. eso. Ujú. Un poquito Gracias. para, no sé, valdría la pena en algún momento conversar sobre esos temas justamente. Gracias. A ti, No por tu introducción. poéticos. No sé, Guillermo, eh, tengo una inquietud con relación a la crianza. Cuando planteas la crianza eh, como momentos claves en el desarrollo y que pones entre paréntesis la crianza democrática. Entiendo que es como tu paradigma ideal y que seguramente eso produce unos sentires del alma particulares. Pero la crianza en otro tipo de modelo, la crianza fascista, por ejemplo, la crianza Guerrera, sí, guerrera, espartanos. qué tipo de... Y pensaba un poco en las vivencias actuales, ¿no? Que tú lo mencionaste de paso, ¿no? Que es muy diferente a alguien que es criado en Estados Unidos, en Europa, Corea del Norte. de Corea del Norte. De hecho, es diferente que ser criado en Corea del Norte o en Corea del Sur. Absoluto. ¿Qué, qué, qué, qué,
¿qué piensas del tipo de sentires que empiezan a predominar en esas almas? Claro. Sí, es interesante, ¿no? Para decir algunas cositas, ¿no? Fíjate, nosotros venimos de un humanismo que viene de Grecia, contra el cual luchó la Iglesia brutalmente durante siglos, para que no se impusiera otra vez el humanismo griego, porque liquidaba el poder vertical jerárquico de la Iglesia, empezando por Dios. Entonces, el concepto de Dios de la Iglesia, el control del ser humano absoluto, ¿no? Generando esa hipertrofia superyoica enorme. Entonces, ese sistema, el sistema, por ejemplo, el sistema jerárquico vertical del exceso de frustración, que se ejerce a través de una técnica que es el castigo y el maltrato, y ojalá maltrato físico en exceso, produce un ser humano distinto a un ser humano no maltratado, con leyes y aplicación de leyes de inclusión, eh, amorosamente tratado en todos los sentidos educativos. Eh, entonces es un ser humano distinto, ¿no? Por eso yo hablo de la democracia y este paradigma que traje de alguna manera está ligado con eso. Fíjense que el hombre que más claridad tuvo sobre eso y se metió en el tema de entrada fue Winnicott. Winnicott fue un experto no un experto, pero sí por lo menos un dimensionador de la democracia del proceso de madurez del ser humano, eh, dándole, como decía, sí, dándole un paradigma de idealización, como de alguna manera lo trajo Serapio y también lo planteó Noema, ¿no? Eh, eh, claro, es una guía, son crianzas distintas, ¿no? El desarrollo se da, de todas maneras se da, ¿no? Pero una crianza, por ejemplo, para producir guerreros, como, eso es bien apasionante, ¿no? En Esparta, la producción de guerreros en Esparta y toda la crianza y cómo eso era clarísimo todo para producir guerreros, ¿no? El maltrato, eh, la, la, la no mirada al arte, ¿no? El rechazo a toda manifestación del pensar, ¿no? La obediencia irrestricta, absoluta, la disolución del self en el grupo, ¿no? Es una cosa muy interesante por eso es lo que decía Noema, ¿no? Hablar de salud mental, eso está ligado a conceptos culturales. Hoy, ¿cómo, cómo ligamos temas como el feminismo, por ejemplo? ¿Cómo ligamos temas como todo el movimiento LGBTIQ+, etcétera, a, a la normalidad del modelo político? Eso es todo un tema complejísimo. Mejor, eso no dura, mejor no nos metamos ahí mucho. Nora. Buenas noches. ¿Sí se oye? Te Sí, oímos. señora. Micrófono. Cuando el doctor Carvajal empezó la charla y cuando nos compartió el título, yo decía, oiga, pues para mí es muy difícil inhibir en mi pensamiento, en mis sentires del alma, el seguir siendo neuróloga, doctor Carvajal. Hace más de un año me dijo, Nora, para ser psicoanalista hay que dejar de ser médico y mi cerebro no me ha permitido inhibir esas redes y esas interconexiones que hace tantos años pues se instauraron en mi cerebro. Y ahí voy yo con un tema que me parece muy apasionante. Y por eso digo que el título de su charla, yo pensaría qué rico haber puesto, por ejemplo, los sentires del alma y su representación en el cerebro, porque me encanta ver en este momento del conocimiento médico en neurociencias cómo las teorías de la mente que se han apoyado mucho en los sistemas de diagnóstico imagenológicos, en el electroencefalograma, en además usar esto de las emociones, porque es una de las cosas que se quieren dibujar en las resonancias funcionales, ¿no?
piense en un helado que a usted le gusta y ¡pum! Esta es la imagen que muestra la resonancia funcional. Eh, Imagínese cuando murió un ser querido y entonces aparece otro mapa y además se compara cómo siente un ser humano si tiene tal edad, si es mujer, si es hombre, y lo que finalmente nos evidencia toda esta nueva investigación en neurociencias, que no es tan nueva tampoco, es que se prenden y se inhiben áreas del cerebro, pero tenemos que entender que son áreas que hacen parte de redes. Y creo que en la teoría de la mente, para explicarnos todos estos temas de las emociones y de la manera como piensa ese cerebro, ese órgano, pues tiene que ver con la activación e inhibición, o posiblemente más la inhibición de redes que permitan que las otras configuren, digamos, ese ser humano, ¿no? Esa forma de pensar. Y cuando me mostró esa imagen de lo oceánico, me imaginé, claro, esto es un mundo de redes y de repente a medida que ese ser humano se va estimulando, va inhibiendo cositas y el océano ya no está, ¿no? Es lo que creo yo, pero me parece que no puedo dejar de ser neuróloga, aunque quiero dejar de pensar muchas cosas que se me enseñaron para poder unir conceptos, digamos, psicoanalíticos con esos biológicos en los que yo me formé, ¿no? Es un reto terrible, mi doctor Carvajal, pero creo que su charla le abre ahí una grieta importante a ese concepto que estoy escuchando. No sé, ¿qué opina? Sí, el, los modelos aparentemente enfrentados, decirlo de alguna manera, como podrían ser en cierto momento la mente y el cerebro, enfrentados como personajes como Ginás, por ejemplo, en su libro sobre, ¿cómo es que se llama el libro de Ginás? El que tradujeron acá como El cerebro y el mito del yo. El cerebro y el mito del yo. Ajá. Eh, pues eso es querer borrar con un plumazo todo el mundo psíquico. Es una cosa absolutamente ingenuamente tonta, omnipotente y narcisísticamente tonta. Habla en términos psicoanalíticos. Yo le escribí una carta que nunca me contestó, porque eso no tiene sentido, ¿no? Hablar así, ¿no? Es apasionante tratar de acercarse a la unión de los dos modelos. Y cuando uno estudia ciertas cosas, como por ejemplo el autismo, que ha sido una pasión mía, que interrumpió la investigación, la pandemia, desafortunadamente, pues uno ve la relación directa entre uno y otro y todo este tema tuyo de las redes, que es tan maravilloso. Por ejemplo, cosas como esta, el complejo de Edipo. Vámonos a Edipo, ¿no? Lo que Freud planteó, ¿no? Eh, un bebé que ha sido despertado en todo su erotismo eh, emocional por el objeto materno y que lo ha llevado a desarrollar ese erotismo, pues obviamente cuando hay ciertas madureces en un momento dado del desarrollo, pues esa madre tiene que ser el objeto de su erotismo. Y entonces aparece toda la complejidad de ese erotismo que tiene que volverse otra cosa, mentalmente hablando, porque está prohibido y viene el problema de las prohibiciones, ¿no? ¿Por qué está prohibido el incesto? Freud decía que era una de las cosas heredadas, ¿no? Uno, había cosas heredadas, ¿no? De prohibiciones heredadas, como la prohibición del incesto, ¿no? Eh, y, y eso traducido en términos neuros hoy por hoy, es absolutamente maravilloso, todo este cuento de las redes, ¿no? Que además son un mundo muy difícil de entender y de agarrar todavía para nuestras mentes, ¿no? De pronto con la inteligencia artificial se va a llegar a mí lo que me preocupa es que la máquina va a llegar a pensar más que el ser humano.
Nos va a superar en comprensión de pronto la máquina en cuanto a redes se refiere, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todavía luchamos con la máquina, esa vaina es la máquina, ¿sabes? Si la máquina se vuelva humana, ¿no? Ahí está mi cuento, yo tengo un cuento que tú conoces, se llama El idiota útil, ¿no? Cuento cortico. Guillermo, Dale. pues ya va siendo hora de terminar. Vamos a Sí. dejar la última pregunta. Dos intervenciones más, una de Enrique Guarín que dice, tengo otra pregunta. Si el amor es el otro, ¿por qué cuando se pierde aquel otro se llega a sentir en ocasiones que se pierde un poco de uno mismo? Y Ion plantea, no sé, está en portugués, voy a tratar de descifrarlo. ¿Somos parte del otro o el otro es parte de nosotros? Esta es la continuidad del humano. Es que Interesante, sí. uno nos une, nos liga a nosotros. Cuando perdemos a quien amamos, Sí, morimos un la poco. otredad. Sí, sí. ¿Qué es la otredad Cuando, en última instancia? perdona, dice, cuando perdemos a quien amamos, morimos un poco para no morirnos del todo. ¿Es así, Guillermo? Buenísimo. Es muy bello todo lo que está, muy bello, muy poético también, ¿no? Hablando de las metáforas y el eufemismo. El otro, la otredad, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? El placer de considerar al otro, ¿no? El goce enorme de que el otro esté primero que yo. Y hacer todo por la complacencia al otro, ¿no? Mm. Que en algún momento dado también puede ser una cosa muy narcisística, porque estimula el narcisismo y uno se puede sentir tremendamente lleno de felicidad y de disfrutes, ¿no? De que el otro esté primero que uno, pero es la base de una civilización humanística. Voy a emplear el término humanístico. Ahora, que se puede dar hablamos del sistema democrático como el ideal, pero también se puede dar en cualquier sistema, ¿no? La existencia del otro, por lo menos en la igualdad, en el plano de igualdad, porque si hay jerarquía la cosa es distinta, ¿no? El otro cambia en las jerarquías. Cuando en los sistemas jerárquicos el otro tiene connotaciones muy distintas, ¿no? Un noble frente a un plebeyo en un sistema regicida, en un sistema monárquico, pues la concepción del otro era muy distinta. Como diablos, cómo va a ser igual un plebeyo a mí que soy noble o al revés, ¿no? ¿Cómo va a ser yo igual a ese señor tan maravilloso, jamás puesto por Dios, ¿no? Porque las jerarquías estaban primero Dios y los nobles eran más representantes de Dios que los otros, ¿no? Ese es muy interesante, esa otredad de igualdad, la que me permite estar preocupado en la calle por el otro y produciéndome un placer considerar a ese desconocido que es el otro con respeto y consideración. Esa es la otredad que exigiría el top de la civilización humana. Quitémosle lo político. Se puede dar también en Corea del Norte, ¿no? Seguramente, ¿no? No solamente en Nueva York. El otro, ¿no? El otro es el que no soy yo y el que me merece todo el respeto y por el cual yo puedo yo puedo actuar, a su beneficio puedo actuar, y eso es lo amoroso. El amor es el otro, no es el enamoramiento, eso es otra cosa distinta.
poner primero al prójimo que a uno, ¿no? Y el placer de que eso sea así, ¿no? No sé cuánto Bueno, contesto. Guillermo, no, pues muchísimas gracias. Creo que salimos muy enriquecidos de esta presentación y de los temas que tratamos muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación y pues espero que nos sigan acompañando para profundizar en este tema tan importante de las pasiones. La próxima semana los esperamos a esta misma hora con el tema, con la presentación de doctor Luis Fernando Orduz, con el tema sobre el amor de transferencia. Entonces, muy buenas noches a todos y nos estaremos encontrando la otra semana. Hasta luego.